Eclesiastés capítulo 8 versículos 1 al 9. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. En esta noche vamos a ver que la sabiduría terrenal no conoce la autoridad del cielo. En estos versículos 1 al 9 veremos que la sabiduría terrenal, la sabiduría que es solamente debajo del cielo, recuerden que Salomón está experimentando ahora y usando su sabiduría, pero quitando a Dios de en medio y utilizándola solo aquí debajo del cielo, solamente aquí en la tierra. Y él nos va a mostrar que la sabiduría aplicada solamente aquí en la tierra sin considerar el cielo, sirve un poco para poder ser un buen ciudadano de este mundo, para evitar la ira del rey, para evitar la ira de la ley de este mundo, pero no alcanza para poder entrar en el cielo. La sabiduría que es según Dios es sabiduría para salvación, pero la sabiduría que solamente muchos hombres aplican para este mundo solamente alcanza para vivir en este mundo con cierto nivel de paz, pero no alcanza para poder entrar en el cielo. Esta sabiduría entonces sirve para una vida más o menos aquí en la tierra bajo un rey imperfecto, leyes imperfectas y muchas veces autoridades que son corruptas. Sirve solo para este mundo, pero no una sabiduría para estar con Dios. Sirve solo para este mundo, no alcanza para entrar al cielo. Solamente Cristo será el Rey perfecto y no habrá ninguna injusticia en su reino. Quizá usted ha tratado en su ambiente de tratar de algún modo de hacer justicia en este mundo. Tratamos de influir para que haya solidaridad en nuestro ambiente, de que haya cierta bondad, de ayudar, pero al final sentimos que fracasamos igual, porque parece que el egoísmo y la deshonestidad triunfan igual, y se nos va la vida en esa lucha. Salomón aquí nos muestra que con esta sabiduría de la tierra solamente vamos a poder lograr una cierta quietud, pero solamente aquí en la tierra. Y así nos abre él una sed por algo mejor, por un reino mejor, por un rey mejor, que es Dios. Hermanos amados, no vamos a poder cambiar el mundo. La única forma de traer justicia a este mundo es predicar la justicia de Cristo. La mejor justicia que nosotros podemos hacer es predicar el Evangelio. Cuando la iglesia trata de influir en el mundo de manera social, termina mezclándose con el mundo y termina perdiendo su identidad. La iglesia de Cristo está en el mundo no para atraer justicia social. La iglesia de Cristo está en el mundo para traer la justicia de Cristo. Y la mejor justicia de Cristo es predicar el Evangelio. Hermanos amados, nunca vamos a poder darle felicidad a todos. El único objetivo que nosotros tenemos es predicar el Evangelio todo lo que podamos. Lo demás no lo vamos a poder hacer. La iglesia de Cristo no va a poder transformar al mundo. De hecho, el apóstol Pablo
Nos explica allí en 2 Timoteo capítulo 4 que conforme se acerca más y más la venida de Cristo, el mundo no va a mejorar, el mundo va a empeorar. Estamos viendo también en el libro de Apocalipsis que cuando llegue el juicio de Dios sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación, el mundo no va a mejorar tampoco, a pesar de que Dios los juzgue, va a empeorar y el corazón de los hombres se va a endurecer aún más. Cuando empezó el siglo XX, había una especie de ambiente en que el mundo sentía el positivismo. Si ustedes recuerdan en la historia, durante el siglo XIX, el hombre tuvo carretas, tuvo caballos, pero entró al siglo XX en automóvil y en avión. ¿No es así? Pero rápidamente todo este positivismo se vio frustrado porque en menos de 40 años hubo 2 guerras mundiales. En 1914 comenzó la primera y cuando terminó en 1926, un escritor argentino llamado Discépolo, Enrique Santos Discépolo, escribió uno de sus primeros tangos y una de sus líneas decía: es igual Jesús que el ladrón. Quizás ya muchos de ustedes saben a cuál me refiero. Y a nadie le gustó. Todos lo atacaron. Pero él no quería insultar a los cristianos. Él no quería insultar realmente a la Biblia. Porque años después, unos pocos años después, me parece que fue en 1935 cuando escribió la letra del más famoso de todos los tangos, Cambalache, él empezó a decir algunas cosas y ahí recién lo aplaudieron. En esa letra, él hablaba de cómo el mundo estaba en una total injusticia. Él decía: los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos. Cuando él escribió eso, ahí sí todos le entendieron lo que él había querido decir unos años antes. Por más que el hombre aplique su sabiduría aquí en el mundo, no le alcanza para respetar realmente la autoridad de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 9. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón, en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. ¿Qué pasa con las autoridades y los sistemas del mundo? Los sistemas de gobierno del mundo finalmente se corrompen y el hombre se trata de enseñorear de su prójimo. Por más que el hombre trate de aplicar su sabiduría, no va a resultar nada bueno de aquello. Así que en estos versículos 1 al 9 veremos que la sabiduría terrenal no reconoce la autoridad del cielo. Solamente vamos a ver que sirve para vivir un poco en paz aquí en este mundo. Versículo 1 dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. La sabiduría en el mundo sin Dios alcanza para comprender, para relacionarse correctamente, pero solo con las autoridades del mundo, puesto que un mal comportamiento puede perjudicar al hombre aquí en el mundo. Por eso que en el versículo 9 que leímos recién, dice que aunque trate de ser respetuoso con las autoridades del mundo, igualmente puede terminar siendo abusado. Dice allí: ¿quién como el que sabe? Nadie sin Dios puede realmente interpretar ni aplicar la sabiduría correctamente a todo. El hombre sin Dios no lo logra hacer aunque tenga la sabiduría de Salomón. Job también estaba pensando en esto en el capítulo 37 cuando él decía: por más que el hombre razone, se sentirá abismado. El hombre, aunque trate e intente de lograr un sistema perfecto donde hay una relación armoniosa con el prójimo, siempre va a terminar fallando. Porque es una sabiduría solamente terrenal, que no respeta realmente la autoridad del cielo. Trata de respetar solamente la autoridad de los hombres. Pero al final siempre el hombre va a terminar abusando de su prójimo. Nadie es tan sabio como piensa que es, a menos que tenga a Dios. Por eso que en versículos anteriores Salomón dice: traté de aplicar la sabiduría al mundo, pero la sabiduría que hizo
se alejó de mí. La sabiduría se alejó de mí. Dice ahí el versículo también, ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Esto de resplandecer el rostro tiene que ver con hallar el favor y la gracia de Dios. ¿Recuerdan la bendición aarónica en Números capítulo 6? Haga resplandecer su rostro sobre ti. También Proverbios 16:15 dice, un rey con el rostro iluminado está su benevolencia, que es como la lluvia tardía. Así que de alguna manera, la sabiduría del mundo aplicada a las autoridades del mundo nos pueden dar un buen pasar. Le pueden dar un buen pasar al hombre mientras esté en el mundo, pero no le alcanza para agradar lo suficientemente a Dios para poder entrar al cielo. Versículo 2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey, la palabra del juramento de Dios. Te aconsejo, dice ahí, que guardes el mandamiento del rey. La sabiduría del mundo aconseja que si se aplica para las autoridades civiles, vas a poder vivir bien mientras estés aquí en el mundo, pero solamente aquí en el mundo. No alcanza para entrar al cielo, no alcanza para agradar lo suficientemente a Dios. ¿Cuántas personas se sienten buenas porque son buenos ciudadanos? ¿Ha escuchado eso? Pero no alcanza para agradar a Dios y para entrar en el cielo. Mucha gente dice, yo soy un buen ciudadano, no molesto a nadie, pago mis impuestos, trato de vivir lo mejor, correctamente, pero no alcanza a agradar a Dios. Esa sabiduría se aplica solamente para vivir en el mundo y en relación a las autoridades civiles, pero no es sabiduría en cuanto a Dios para salvación. Sigue diciendo ahí también el versículo 2, y la palabra del juramento de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando David fue puesto como rey, el pueblo hizo un compromiso, ¿no? Un juramento de someterse a las leyes de Dios para vivir en comunidad de manera buena. Vemos aquí entonces que para que haya una convivencia sostenible en la sociedad, hay como algo establecido, para que no haya un caos total. Los teóricos de lo que fue el Estado moderno, como Rousseau, por ejemplo, habló del contrato social. ¿Han escuchado esa expresión? El contrato social. Muchos países modernos lo utilizamos para que como naciones, como países, reconozcamos que hay autoridades, que hay un Estado que maneja el monopolio de la justicia, el monopolio de la fuerza, la policía, los ejércitos, un pacto social para que podamos tener una cierta convivencia, respetarnos, pagar impuestos y así tengamos ciertos servicios. Pero toda esta sabiduría no alcanza para entrar al reino celestial. Alcanza solamente para tener una cierta paz aquí en la tierra solamente. Mire conmigo Romanos capítulo 13, por favor, sin perder Eclesiastés. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. También 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La sabiduría entonces, aplicada solamente aquí en la tierra, concerniente a las autoridades civiles que tenemos,
pueden ayudar al hombre a vivir quieta y reposadamente. Y también esto se aplica a nosotros. Dice ahí que no nos debemos oponer a las autoridades que han sido puestas, porque ¿quién las puso? Aunque nos asombre, Dios las puso. Muchas veces decimos, pero ¿cómo? Son autoridades que hacen lo malo ante los ojos de Dios. Bueno, el Señor lo permite de una manera que nosotros quizás no comprendemos. Pensemos incluso en Pablo. ¿Quién era el emperador romano que estaba en tiempo de Pablo? Uno de los peores gobernadores de la historia del hombre, Nerón, un hombre malvado. Sin embargo, en la misma época en que Nerón era el emperador, escribió Romanos capítulo 13. Nosotros como hijos de Dios debemos respetar a las autoridades civiles, nos parezcan buenas o nos parezcan malas. Debemos orar por ellos, no conspirar en contra de ellos. Dice aquí que si lo hacemos, estamos en contra de Dios. Las únicas opciones que nosotros tenemos cuando estamos en una sociedad que no nos gusta es tolerar o irnos de ella. No tenemos otra opción. Y si no, debemos orar y ser la mejor influencia y ejemplo posible para ella como hijos de Dios. ¿Qué pasa si las autoridades del mundo nos piden algo malo a hacer? Aquí es donde entra la sabiduría. Versículo 3 de Eclesiastés 8. Dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Debemos reconocer al rey, en este caso, a las autoridades civiles que han sido puestas, con cuidado, con el mayor respeto posible, dando el ejemplo. Dice, no te apresures a irte de su presencia, es decir, no te retires de su presencia significa no renuncies a servirle. Nadie en ese tiempo podía retirarse de la presencia del rey sin que el rey diera el permiso. Uno no podía presentarse ante él y decir, muy bien rey, me tengo que ir, permiso, disculpe. No se podía hacer eso. Uno podía morir incluso por hacer eso. El rey era el que decía, tiene permiso para retirarse. El mismo respeto pide la Escritura incluso para nosotros como hijos de Dios en el día de hoy. Respetar a las autoridades. No cometas cosas malas. No persistas en hacer el mal. Porque dice el versículo, Él hará todo lo que quiere. Incluso en Romanos 13 vimos que dice que la ley lleva la espada. Debemos temer a las autoridades civiles. Comportarnos de manera recta y justa. El rey tiene el monopolio de la fuerza y de la justicia. Debemos temer y ser sabios. Versículo 4. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El versículo acá dice que el que obedece no experimentará mal. Y Pablo lo explica lo mismo en 1 Timoteo capítulo 2. Si nosotros vivimos respetuosamente, vamos a vivir quieta y reposadamente en este mundo. Y vamos a tener libertad para predicar el Evangelio. Y damos gracias al Señor que hasta el momento lo tenemos. Debemos saber cuándo hablar, cuándo dar alguna opinión de manera respetuosa y adecuada. Porque dice el versículo 6, porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Para el sabio, según el mundo y sin Dios, dice que hay mucho mal sobre él y debes discernir sabiamente para saber actuar. ¿Cómo lo hizo Pablo? Recuerdan que en una ocasión él estaba siendo muy maltratado y golpeado incluso en Hechos capítulo 23 y él le responde no con insolencia, pero sí de manera muy fuerte al que estaba encargado en ese momento. Y alguien le dijo que era ¿quién? Era el sumo sacerdote. Y Pablo de inmediato se disculpó porque la ley decía que no se le debía hablar mal al sumo sacerdote. Incluso ahí vemos que Pablo, en una situación de gran injusticia, él se disculpa y trata de actuar lo mejor posible para que el Evangelio no tenga ningún reparo, para que el Evangelio no sufra por el comportamiento de él. Versículo 7. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No se sabe, hermanos amados, cuándo nuestras autoridades civiles actuarán mal. No hay justo, perfecto y que nunca peque, lo vimos anteriormente. Quizás vemos compañeros de escuela haciendo algo malo, vemos compañeros de trabajo haciendo algo malo,
jefes haciendo el mal quizás, vemos a las autoridades haciendo mal. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer cuando vemos eso? Si un jefe de nuestro trabajo nos pide que hagamos algo malo, ¿qué vamos a hacer? Las consecuencias de no hacer o hacer no las sabemos. No lo sabemos. A continuación dice el versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. El versículo también podría haber dicho, no hay quien tenga potestad sobre el viento para retenerlo. Si nosotros estamos debajo, muchas veces no vamos a tener cómo decirle que no a las autoridades en ciertas ocasiones. Por eso allí dice que no valen las armas en tal guerra. Muchas veces no vamos a poder tener permiso para salirnos de aquella guerra. Muchas veces vamos a tener que soportar y tolerar cosas malignas que puedan pasar a nuestro alrededor. Pero lo importante es que muchas de estas leyes que nos afectan no nos obligan. Hemos visto con mucha tristeza cómo en nuestros países están apareciendo leyes sobre el aborto, por ejemplo, leyes sobre el matrimonio homosexual, leyes que por supuesto nosotros como hijos de Dios no vamos a utilizar. Y quienes la utilicen van a ser responsables ellos mismos delante de Dios. Y nosotros podemos tener una opinión sobre aquello, pero siempre debe ser respetuosa. Siempre debe ser respetuosa. Si la podemos dar, démosla, pero con el mayor respeto y siempre tratando de traer la justicia de Dios al mundo. Usar esos momentos para predicar de la justicia de Cristo, que es el Evangelio de Cristo. ¿Recuerdan a Daniel y sus amigos? Por no someterse a ciertas leyes, llegaron a sufrir las consecuencias. Daniel oraba 3 veces al día, fue sorprendido haciéndolo, y estos hombres que querían hacerle mal a Daniel fueron al rey y le dijeron, hagamos esta ley, que nadie pueda orar sino solo a ti. Y como sabían que Daniel ya tenía esa práctica, es decir, crearon una ley para atrapar a Daniel. Así de malvados pueden ser las autoridades de este mundo, así de malvados pueden ser los reyes y las autoridades civiles. Hubo consecuencias, pero Dios protegió a Daniel, ¿no es así? En medio de ese momento en que Daniel estaba en el foso de los leones, el rey, que al parecer se había encariñado con él, fue a verlo y encontró que los leones estaban mansos y que no le habían hecho ningún daño a Daniel. Pero hermanos amados, puede ser que un día tengamos que sufrir por el Evangelio. Es posible que el ángel nos cierre la boca de los leones. En muchos lugares del mundo quizás no lo vemos mucho y quizás las noticias de los canales de televisión no lo muestran, pero muchos cristianos en el mundo están sufriendo por el Evangelio. Muchos cristianos incluso están perdiendo la vida por predicar de Cristo. Y es muy probable que este tipo de leyes lleguen un día a nosotros y vamos a tener que ser muy valientes para enfrentarlo o no. Lo importante es que la justicia de Cristo, el Evangelio de Cristo, no lo dejemos de predicar. Creo que es muy famoso cuando los apóstoles dijeron allí en el libro de los Hechos, recuerdan capítulo 5, versículo 27, cuando se les prohibió predicar, y ellos ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí hay un caso donde quien es la autoridad final es Dios. Y ellos siguieron predicando. Y Dios abrió puertas y pudieron seguir haciéndolo. Hermanos amados, si usted investiga la historia, hasta el siglo IV encontramos traducciones de la Biblia hasta en los idiomas más remotos. Hay traducciones de la Biblia en siríaco cristiano, hay en armenio, en cóptico y en casi todos los idiomas que se conocen de los pueblos hasta el siglo IV. La iglesia, a pesar de la persecución, no dejó de predicar el Evangelio. Las traducciones de la Biblia nos lo demuestran. La Biblia corrió, la palabra de Dios corrió. Porque en esa ley Dios es la autoridad final. Hay muchas leyes que estamos viendo que son para hacer mal, pero las personas que las ocupen van a dar cuenta delante de Dios. Tanto los apóstoles como Daniel, como Pablo, fueron respetuosos. Hasta el momento estamos en un tiempo de la historia
en que la ley no nos está obligando a callar y tenemos que aprovechar este tiempo para seguir predicando el Evangelio. Y ya que estamos en el mes en que recordamos la Reforma, me gustaría citar uno de los dichos más famosos de la historia, dichos por Martín Lutero. Recuerdan que Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg 95 tesis donde él discrepaba con la Iglesia Católica de aquel tiempo. Pero él no lo escribió en alemán, no lo escribió en el idioma del pueblo, lo escribió en latín. Por lo tanto, él no quería producir allí mismo una revuelta ni una revolución. Era muy común que en aquel tiempo los académicos de la Universidad de Wittenberg colocaran cosas así clavadas en las puertas, pero el propósito era debatir. El propósito era tener una discusión académica entre colegas. Pero alguien tomó estas 95 tesis, las tradujo al alemán y empezaron a correr por todos lados. Y allí se produjo la gran revuelta. Cuando enjuiciaron a Lutero por esto, lo obligaron diciéndole: ¿te retractas de tus escritos? De otra manera, la iglesia, que en aquel tiempo la iglesia de Roma tenía tanto poder político como religioso, podía ordenar que él fuera muerto. ¿Cuál fue la respuesta de Lutero? A menos que se me convenza por testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, puesto que no creo que ni el Papa ni concilios solos, ya que está claro que se han equivocado con frecuencia y se han contradicho entre ellos mismos, estoy encadenado por los textos de la Escritura que he citado, y mi conciencia está cautiva en la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme en nada, porque no es seguro ni honesto actuar contra la propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Lo que pasó después con Lutero todos lo sabemos. Comenzó una gran llamarada de fuego del Evangelio por toda Europa y países enteros se volvieron a la fe evangélica. Países enteros abrazaron la fe de la Reforma. ¿Por qué? Porque un hombre, sin insultar a las autoridades, sino que manteniendo su fe, diciendo no me puedo retractar porque es lo que creo, sin ofender a las autoridades, sino exponiendo que era su punto de vista, logró expandir la fe del Evangelio de una manera extraordinaria como nunca ocurrió en la historia. Y sin pensar siquiera en las cosas religiosas, en las cosas de la fe, la Reforma produjo una gran bendición sobre el mundo occidental que nosotros disfrutamos hasta el día de hoy. La Reforma protestante abrió camino al estudio científico, a las universidades, a todo lo que ha producido el gran avance científico y tecnológico que nosotros observamos en el día de hoy, sin siquiera hablar de la fe misma. Las traducciones de la Biblia comenzaron a ocurrir y todo el mundo fue lleno de Cristo gracias a un hombre que, sin ofender, sin conspirar contra ningún gobierno, sino solamente colocando su fe en medio, predicó de Cristo a otros. En el versículo final, versículo 9, dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Es decir, la sabiduría de este mundo, si se aplica aquí solamente en el mundo, sirve para reconocer hasta cierto punto las autoridades del mundo. Pero estas autoridades del mundo, tarde o temprano, se van a terminar enseñoreando de nosotros. Tarde o temprano nos van a abusar, porque la sabiduría del mundo aplicada a las autoridades civiles no reconoce la autoridad del cielo. Y mientras tengamos, hermanos amados, la suficiente libertad para seguir predicando de Cristo, hagámoslo. Quizás nuestra generación no lo va a ver, pero más adelante, posiblemente, va a empezar tiempo en que las autoridades civiles, con la sabiduría de este mundo, van a perseguir a la iglesia. Demos gracias al Señor que eso todavía no ocurre en este lado del mundo, porque hay lugares que sí ya está ocurriendo. Y prediquemos la única justicia verdadera, que es Cristo muerto en la cruz del Calvario, pagando los pecados del mundo. Esa es la justicia de Dios. Y es la mejor forma de poder influir en el mundo para que la gente venga a Cristo, conozca a Cristo, salve su alma y reciba la vida eterna. Oremos.